Bueno, ya vamos a estar al aire, entramos al aire en unos... ¿Listo? Ya estamos al aire. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles en esta charla virtual, La literatura del desierto, que pues forma parte de este festival del mitotero lagunero, un espacio pues que celebra las voces, los territorios, las raíces culturales de nuestra región. Esta charla pues es iniciativa, esta transmisión especial es iniciativa del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón a través de la Coordinación de Literatura. Pues les doy la más cordial bienvenida, soy Nadia Contreras. Y el día de hoy, pues, nos reunimos para conversar sobre un tema fascinante, el desierto como territorio literario, pero también el desierto como escenario físico, simbólico y espiritual. El objetivo de esta charla, pues, es dialogar sobre cómo el desierto se convierte en lenguaje, mito y espejo de identidad, y también pues dar un breve recorrido a cómo se ha escrito sobre el desierto, cómo se escribe y cómo se habita desde diferentes horizontes. Vamos desde la literatura de tradición hasta la literatura contemporánea. Y para esto pues tengo a panelistas excepcionales, nos acompañan Armando Alanís Pulido, Alfredo Castro Muñoz, Oscar Bonilla, Alexandra Moreno, y en un momentito más se va a integrar también la escritora Lorena San Millán. Y les doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Alfredo, Armando, Oscar, Alexandra, por aceptar esta invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar. Les propongo que iniciemos con una breve presentación de cada uno. Les voy a encargar su nombre, su relación con la literatura y el vínculo que encuentran con el tema de esta charla. Pues no sé, yo pensaba en un principio explorar, en este caso, desde las lecturas de ustedes que hacen del desierto, cómo se aproxima el desierto a su escritura o a su mirada crítica a esa geografía interior y exterior que llamamos desierto. Entonces, le cedo el micrófono a Armando Alanís Pulido. Adelante, Armando, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo, a los panelistas, qué honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Armando Lanís Pulido, escribo poesía desde Monterrey y, y yo creo que para enlazar un poco, eh, todos tenemos una relación con el desierto si somos norteños, ¿no? Porque el norte de México, bueno, pues está eh, dimensionado por desiertos, el desierto de Sonora, el desierto de Baja California, el desierto de Chihuahua, que es uno de los más grandes desiertos del mundo, que llega hasta Coahuila, el desierto de Chihuahua, y toca Texas, toca varias partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, geográficamente, yo creo que todos tenemos algo que ver el desierto. Yo no lo sé desierto, como decía Sabines, pero acabo pegando la palabra, pero creo que todos tenemos que ver con esa situación geográfica, que no nada más es exterior, sino interior, porque de ahí del desierto interior parte la escritura. Muy bien, gracias a Armando. Vamos a continuar con Oscar Bonilla. Adelante, Oscar. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Nadia, por invitarme con estos panelistas. También es un gusto estar aquí. Y pues coincido en lo que dice Armando, de que todos por ser norteños ya tenemos una relación con el desierto. Tenemos una relación como individuos, estamos condicionados por el clima en el que crecimos y cómo se manifiesta esto en la literatura. Yo creo que en cada uno de nosotros va a ser distinto. Pensando yo en mi propia escritura, sé que hay muchos elementos, es una prosa muy que tiende al minimalismo, a la parquedad, hay muchas elipsis y no puedo dejar de pensar que de una u otra manera, independientemente de que hago descripciones del desierto cuando amerita la historia, creo que la propia prosa adquiere características del clima en el que crecí y en el que se ambientan mis historias también.
Muy bien, Alfredo, adelante, gracias. Sí, Nadia, pues muchas gracias por la invitación. A mí siempre es un orgullo estar al lado de Armando, que quiero muchísimo, y coincidir otra vez con Oscar, con Alex, que son personas que quiero mucho. Entonces, pues bueno, feliz de estar aquí hablando del desierto. Pues mira, pues claro, también voy a coincidir con los panelistas anteriores. Claro que por ser norteños hay una relación y sobre todo me parece que el desierto afecta a nuestra sensibilidad. Creo que el desierto nos hace más sensibles. ¿Por qué? Pues porque padecemos el desierto. Sentimos calor, sentimos frío en la noche, pero lo sentimos de veras. Pues ahorita que comentaba Oscar, me parece que sentimos la sequía, extrañamos la lluvia, nos duele el terregal, nos entra la arena en los ojos. Entonces, son cosas que nos hacen padecer el desierto, sentirlo, relacionarnos con él. Y otra cosa que me parece interesante, pero a lo mejor esto ya no tiene mucho que ver con nuestra región geográfica propiamente, pero me parece que alrededor de nuestra vida se nos educa siempre con relatos relacionados con el desierto. Pensemos que muy buen tramo del relato del cristianismo está ubicado en el desierto, ¿no? Jesús se exilia al desierto a meditar, a pensar, a hablar con Dios y todo esto, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, nosotros acá en el norte, en Coahuila, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, padecemos el desierto, como ya lo dije hace rato, pero también está en el imaginario colectivo del mundo. Y nosotros, sentimos un poquito más de cerca, por esta zona en la que estamos, ese imaginario del desierto. Muy bien, gracias, Alfredo. Vamos a cederle el micrófono a Alexandra. Hola, muy buenas tardes a todos. Creo que ¿no? Bueno, es que se vicia un poquito aquí el sonido. Pero bueno, yo estoy muy contenta de que me haya invitado la maestra Nadia a compartir mesa con ustedes, mesa virtual. Alfredo, pues es una persona que admiro muchísimo. Gracias por permitirme estar con ustedes. Armando, es un gusto conocerte. Y Oscar, pues también, una persona con la que me ha gustado mucho coincidir. Eh, los traigo puestos. Le silencias a tu laptop el sonido y luego ya lo activas. ¿Listo? Ya. Hoy. Y si te pones en la misma cámara o las dos en una, no se puede, no, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Sí, podemos. A ver. Juntitas, al cabo si se quieren. Y para que no se vicie. Ándale. ¿Ya apagaste tu compu? ¿Tu celular o no sé ya qué? lo quité. Ahora para acá. Disculpen los problemas técnicos. Dificultades técnicas. Lo bueno que no te estás viendo. No sé por qué no se ve. Bueno, A ver, ahí está. ok. Bueno, yo quisiera como recapitular a partir de lo que comenta Alfredo. Esto de Jesús, de otros desiertos con los que nos relacionamos muchas veces sin darnos cuenta, es algo en lo que he reflexionado cuando Nadia me pidió que le apoyara en esta charla. Me puse a investigar algunas cosas y me di cuenta de que, bueno, no me presenté, ¿verdad? Creo que se me olvidó. Se te olvidó presentarte. Bueno, soy Alexandra Moreno, soy escritora, narradora y intento de poeta. Bueno, yo quería recapitular y comentarles que yo al inicio de mi carrera como escritora comencé a escribir desde paisajes muy diferentes a los que vivo día con día. Era escribir sobre la lluvia, sobre lugares como más europeos, no sé, por así decirlo, a lo mejor traía ese estándar por las lecturas que hacía, pero buscando qué podía leer en este panel con ustedes de mi autoría,
me encontré con que últimamente empecé a escribir un poco más hacia afuera, con la mirada hacia afuera y no hacia adentro. Tal vez por eso cuando escribía pues desde lo que hay dentro, desde lo que uno añora, que es, no sé, un paisaje lluvioso, un paisaje nublado, totalmente distinto a Torreón, por ejemplo, pues era de lo que yo escribía y era mi realidad. Pero últimamente, pues no sé, me pasé por un mercado y digo, oye, estaría muy bien una historia sobre este mercado, sobre cómo incluso las verduras, las carnes, todo eso reacciona de forma diferente según el clima en el que estamos, ¿no? Y también me di cuenta de que a lo mejor no hablamos de un clima desértico en lo que yo escribo, en lo que yo me relaciono en cuanto a la escritura, pero sí de una soledad, de una aridez propiamente simbólica. Entonces yo creo que tal vez siempre estuvo el desierto ahí, pero nunca lo vi. Y es una gran oportunidad el estar aquí con ustedes para entender un poquito más de lo que me rodea. Y pues es cuanto. Ah, muy bien, ya aparecí yo. Hoy está divertido esto de darle vuelta a la cámara. Bueno, muy bien, pues me llama la atención, bueno, no sé si sepan ustedes el significado de la palabra, bueno, de dónde viene la palabra desierto y qué significa. No sé si Armando lo sabe por ahí. A ver, no, dinos. Pues significa abandono, el lugar, abandono prácticamente, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso, de que propiamente, pues estamos, si nos vamos a la historia de la literatura en el pasado, pues ustedes bien saben que lo que estaba en la periferia, pues era así como que no había voz, no había eco, no había nada y contaba solamente lo del centro. Entonces, de alguna manera, pues importaba más lo que ocurría en la capital, por ejemplo, que lo que ocurría, como les decía, en las periferias. Entonces, de alguna manera, también la palabra desierto, pues implicaba mucho de esto, ¿no? De este abandono, eh, pues estar ahí a la deriva, ¿no? Y bueno, basta recordar algunos autores que ya han tocado el desierto desde esa perspectiva, pero bueno, no me voy a adelantar a la pregunta, porque ahora, en este caso, pues en este primer bloque, bueno, este segundo bloque propiamente, vamos a hablar un poquito sobre las raíces y los mapas del desierto. Entonces, voy a comenzar con algunas preguntas que nos van a ayudar un poquito a desentrañar qué sucede con la literatura del desierto o qué ha sucedido a lo largo de la historia. Y las preguntas son qué autoras o autores consideran fundamentales para entender la literatura del desierto. Esa sería la primera pregunta. Y a la vez que respondemos a qué autoras y autores corresponden a esta literatura, pues a lo mejor nos pueden compartir pues características de sus obras, la estética en común, porque finalmente sí hay una estética en común, no sé, la austeridad, el eco, la resistencia, el vacío, no sé, qué diferencia hay entre el desierto narrado desde dentro por quienes los habitan, por ejemplo, ¿Y qué pasa con este desierto que adoptamos las personas que somos de fuera? Por ejemplo, yo que vengo de Colima, ¿qué pasa con ese desierto? ¿Cómo lo plasmamos? ¿No? ¿Qué elementos le agregamos? Y sí hay, digamos, que una diferencia entre estos dos personas, ¿no? Quien vive en el desierto y quien adopta el desierto. Entonces, bueno, en este caso voy a cederle el micrófono a Oscar para, pues, que nos platique sobre qué piensa a partir de estas dos preguntas. Es una pregunta muy interesante porque cuando la vi en la guía comencé a reflexionar acerca de mis lecturas de autores que escriben o que habitan en el desierto, y me di cuenta de que yo no estaba muy influido por autores del desierto. Sin embargo, mi literatura sí bebe mucho del desierto, pero los autores que a mí me influyeron vivían en otros tipos de ecosistemas, específicamente en el sur de los Estados Unidos, y ellos también se relacionaban mucho con su medio ambiente. Pero en cuanto a las personas que están escribiendo, que han escrito desde el desierto y particularmente desde el desierto mexicano, yo no percibía ningún hilo conductor, por ejemplo, pensando en personas contemporáneas, entre Carlos Velázquez o Julián Herbert, por ejemplo,
ni en los autores de la Revolución. Así que en ese sentido no creo que haya yo percibido una literatura del desierto como un fenómeno, hablando a las personas que viven aquí. Sí puedo decir puntualmente acerca de personas que no son del desierto y que escriben en el supuesto de que exoticen el desierto. Un cuento en particular de Roberto Bolaño que escribe sobre Gómez Palacio, que siempre me ha llamado la atención por lo distinto que es el Gómez Palacio que percibe Bolaño del Gómez Palacio real, en donde yo nací, por cierto, y en donde crecí y el que todavía frecuento bastante, porque para Bolaño es un Gómez Palacio fantasmagórico, gris, donde todo parece amenazante, y pues para mí es mi casa, ¿no? Y no demasiado distinto de Torreón. Pero me resulta más difícil verlo desde dentro. Puedo percibir la mirada del desierto desde afuera y ver cómo es distinta, pero los autores que viven aquí y que trabajan desde aquí, los veo muy distintos entre sí. Entonces creo que ese sería mi comentario. Muy bien, cedemos el micrófono a Alfredo Castro, creo que se retiró. A Armando Alanís Pulido, por favor. No, no, Ah, no, bueno, ya llegó. Bueno, aquí estoy. ok, estamos Adelante, Alfredo. Sí, pues bueno, fíjate que yo estaba pensando, pues por supuesto, en Enriqueta Ochoa. Creo que, pues en su literatura hay bastantes evocaciones al desierto. Pero bueno, fíjate que yo tenía la sospecha de que aquí en esta mesa se iba a comentar bastante sobre Enriqueta. Pues pensé de pronto en otros autores. Pensé primero pues en Marianne, en su hija, que tiene también ahí una obra relacionada con este tema, sobre todo porque ella pues ha habitado otros desiertos, ¿no? Precisamente los desiertos de Medio Oriente, que es donde ella ha estado. Pero ahí revisando el librero, me topé con un autor que me parece que ha ensayado bastante con el desierto, y es José Ángel Leiva, este, que es un poeta que me parece que he leído bastante, no sé si por completo, pero creo que he leído buena parte de su obra, y pues me encuentro ahí con este libro, creo que muy famoso de él, que se llama Catulo en el desierto, y luego más adelante saca otra obra que se llama Durangueños, creo, que son poemas en donde habla precisamente del Duranguraños se llama, perdón, Duranguraños, que es un libro en donde habla precisamente de este paisaje, en este caso del desierto de Durango, porque pues como también sabemos hay ahí un desierto. Entonces, ¿qué noto en la poesía de José Ángel Leiva? Noto el privilegio de la divagación. Me parece que algo que hace bastante bien José Ángel Leiva es divagar en ese desierto, pero esta divagación siempre se hace en pequeños espacios de poesía. Es algo que a mí me gusta bastante. Es decir, sus poemas, sobre todo en el caso de Catulo en el desierto, son poemas brevísimos, ¿no? De 10, 12 líneas, cuando mucho, pero en esas 10, 12 líneas, el poeta se da la licencia de partir del desierto y acceder a lugares impredecibles, ¿no? A mí eso me parece pues muy, muy interesante, la capacidad inventiva que tiene este poeta en su discurso, pues a mí me es fascinante, ¿no? Yo creo que es una característica muy, muy interesante que veo en la poesía de José Ángel, y que de algún modo sigue esta tradición de la poesía desértica. Yo creo que también en Enriqueta Ochoa hay algo de eso. Quizá ella es un poquito más clara, pero muy, muy inventiva también la poesía de Enriqueta Ochoa. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Lorena San Millán, que se acaba de integrar a la sesión. Ay, no me veo, no sé por qué, no sé cambiar. A ver, ahí está, que acaba de llegar, y pues le damos la bienvenida, Lorena. Es un gusto tenerte aquí en este panel
sobre literatura del desierto. Y bueno, en este caso estamos hablando, Lorena, ya de las autoras y autores que abordan el desierto en su obra, y más o menos estábamos dándole una idea de qué estética comparten entre ellos, o sea, en este caso, qué diferencias hay también entre quienes viven en el desierto, quienes lo adoptan, les decía que como era mi caso. Entonces, bienvenida Lorena, ojalá antes de responder te presentes brevemente y ya correspondas a las preguntas. Bien, Gracias por aceptar la invitación. gracias por la invitación. Precisamente venía un poquito carrereada. Pues soy Lorena San Millán, vivo aquí en Monterrey, escribo desde Monterrey y venía en el tráfico de Monterrey, precisamente. ¿Y qué me dice todo esto de la gente que escribe en el desierto y de la gente que escribe en Monterrey? Me habla de una lejanía en la capital, aunque coincido con Oscar Bonilla que los escritores son muy diversos y es muy difícil encontrarles un hilo conductor, aunque tenemos el libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Monterrey 24, donde se editan estos cuentos con cada uno que tiene que ver con una hora. Y son escritores que escriben este cuento y aquí que podemos encontrar en común la violencia de la gran ciudad, el desierto, efectivamente, la escasez de vegetación, la sed, como la encontramos también en Nostalgia de la Sombra, la maravillosa novela de Eduardo Antonio Parra, que nace en Montemorelos y mucha de su obra la hace aquí en Monterrey y después se muda a la Ciudad de México, pero él se sigue considerando un escritor del desierto. Y bueno, este cuento también que tiene de Nadie los vio salir, que es absolutamente desértico, ¿no? Que le permite ganar también el premio Juan Rulfo. Hablamos de nuestra geografía, de nuestra cercanía con Estados Unidos, muchas de las costumbres que tienen que ver con Estados Unidos, las pulgas, los comercios, el tipo de comercialización que se hace, que también es una herencia sefardí. Toda la cuestión arabesca, toda esta cuestión que tiene que ver con el ser comerciante, con los personajes que son emprendedores, como lo podemos ver también en Irma Sabina Sepúlveda, personajes que son emprendedores en El hombre de barro, también con de Adriana Roel. Luego vemos de soslayo también, aunque no querramos, vemos El narco, que también lo vamos a encontrar en Mercedes Luminosa de Dulce María González, ahí muy de soslayo, pero aparece. El pensamiento también conservador, el lenguaje sefardí, utilizamos mucho lenguaje árabe, la migración, gente que sabe vivir ante y en la austeridad y que se sabe sobreponer, gente que sigue encontrando una forma de hacer las cosas, la gran sorpresa de la violencia en Hugo Valdés, que lo encontramos en El crimen de la calle Ramberry, cómo simbra la ciudad un crimen en 1936 y resolver el pensamiento resolutivo que tienen los personajes de la mayoría de estos cuentos que hablaba yo de Monterrey 24. Me parece que esas son algunas de las características que tienen y una inmensa creatividad. Creo que precisamente porque sí, tenemos el desierto, pero este desierto tiene biznagas, tiene cactus, tiene tuyas, tiene precisamente estos árboles que no se rajan frente a las inclemencias del tiempo. Tenemos bugambilias, tenemos jacarandas, tenemos recedad y esa vegetación también está presente en la poesía, por ejemplo, en la de Minerva Margarita Villarreal, en la de nuestra maravillosa Carmen Alardín. De momento eso es lo que aporto. Muchas gracias, Lorena. Continuamos con Armando. Adelante. Bueno, otra autora, por supuesto que Enriqueta Ochoa toca el asunto del desierto, como bien decía Alfredo, pero yo creo que otra autora que impregna mucho sus textos, incluso hay por ahí algunos libros específicos sobre eso, es la maestra Janet Clarion.
tiene Memoria del Desierto, y luego ella convirtió estos aforismos ella les llama amonites, que es una referencia pues total a la onda desértica. Pero yo si me voy a mi experiencia, mi experiencia del desierto, por cierto, sí, sí toco en algunos de mis textos, también hay que hablar de, vamos a llamarle los daños colaterales que te deja el desierto, que es la sequía, la sed, el, el, todo este reto al que te enfrentas, y creo que muchos poetas norteños lo ven así, o sea, como el reto de habitar el desierto, de conquistar el desierto, ¿no? De construir ciudades en el desierto, de construir presas en el desierto, de fundar ciudades en el desierto, como el caso de las ciudades que habitamos, ¿no? Pero mi referencia, porque además es uno de mis poetas de cabeceras, es un poeta francés que se llama Edmond Javert, de origen egipcio, obviamente y él maneja como que cuatro metáforas, y una de sus metáforas más importantes es es el desierto, Dios, la escritura, y el libro, que son uno mismo. Y para eh, cerrar lo que decía Nadia lo que significa desierto, que es abandono, pues yo creo que es la gran metáfora. Edmond Javert es muy famoso por un libro que se llama el Libro de las Preguntas, se los recomiendo, pero también tiene el libro y el desierto, porque son sus cuatro temas, y, y el desierto viene siendo la escritura, o sea, viene siendo el libro, viene siendo enfrentarte a la nada, ¿sí? A la página en blanco, famosa, y desde ahí partes de un desierto, de un abandono, como bien lo decía Nadia. Entonces, ese es pensé que, o sea, las referencias a la poesía bueno, está Jorge Humberto Chávez, está Villarreal, José Javier Villarreal, poniéndolos en el canon de la poesía, porque son premios Aguascalientes, y sus libros, Mar del Norte, y te diría que fuéramos al Río Bravo, pero a llorar, pero ya no hay río ni hay llanto, creo que así se llama el libro. eh, Tocan ese asunto del desierto, pero desde otras perspectivas. Uno lo cruza en carretera, otro lo añora y lo hace mar. Entonces hay estas cuestiones de transformar el desierto, conquistar el desierto, habitar el desierto. Y bueno, la literatura nos permite acalorarnos o no acalorarnos en ese sentido, ¿no? Muy bien, para cerrar esta ronda le voy a ceder el uso de la voz a Alexa Moreno. Bueno, bueno, yo creo que podríamos acudir a figuras como autores sobre el desierto, a Jesús Gardea, que me puse a leer algo de su obra y veo entre sus líneas pues un simbolismo del desierto, de esta parte del abandono, de la soledad. Incluso, bueno, yo soy una persona muy visual cuando estoy leyendo y lo que puedo ver al leerlo a él, que más adelante me gustaría leerles un fragmento de algo que me gustó, lo que puedo ver es como un paisaje amarillo, como se siente incluso el aire seco. Y yo creo que los autores que evocan el desierto no lo hacen únicamente por el símbolo y no lo hacen únicamente por el paisaje, sino también cuando hablamos de un flujo o de una musicalidad, también ahí puede manifestarse este desierto. Yo creo que cambia también la cadencia, hay como sequedad en la forma de narrar también se hace como muy tajante a la hora de narrar. Y también me gustaría mencionar, que ya lo mencionaron, pero a Enriqueta Ochoa, que sí, también es una autora que evocaba mucho el desierto. Y Cristina Rivera Garza, que ya pues ya es más contemporánea, pero también cuando Lorena comentaba acerca de esta parte del narco, de las armas,
de todo esto. No sé por qué me acordé mucho de Cartucho, de Nelly Campobello, pero no sé si esto combine con la temática del desierto, pero al momento de leer lo que me pidieron leerlo en la carrera, sí se sentía como una suerte de soledad, de desolación entre las líneas de Nelly. Igual me gustaría mencionarla, que bien, pues no sé si aplique del todo, pero pues bueno, como les comentaba, esta parte de la forma de escribir, de la sobriedad, de incluso de economizar al momento de escribir esta parte de la economía del lenguaje, yo creo que es algo que se manifiesta y que podrían compartir algunos autores que ven el desierto desde fuera, ¿no? Desde una forma como más simbólica. Cuando se ve desde dentro, considero yo que es cuando tú lo vives, cuando sabes cómo prefieres ese calor seco. No sé, me ha pasado que tengo una amiga que vive en Monterrey, pero es de aquí de Torreón, tiene poco allá. Me dice, no, o sea, hace mucho calor en Monterrey, pero no es el calor de Torreón, ese calor seco que te reseca la garganta, es de los terregales, todo eso con lo que tú te familiarizas, pues no lo encuentra, por ejemplo, mi amiga en Monterrey. Yo creo que cada quien se acostumbra a sus desiertos, a su forma de percibir el desierto desde dentro. Y pues ya al percibirlo desde fuera, pues hay muchas miradas, como les comentaba, eh, incluso desde el existencialismo, no sé, me gusta mucho irme por lo simbólico. Y si de pronto uno, estando rodeado de tanta sequedad, de tanto calor, pues busca imágenes alejadas de lo que vive, que es mi caso, pero igual cuando lo miras, de verdad, lo miras desde dentro, puedes encontrar ahí la belleza de ese desierto, cómo pueden decorar los paisajes, la arena, eh, incluso puedes encontrar liquidez en la misma arena. Eso, no sé, me parece algo muy, muy hermoso y que no muchas veces lo notamos porque es algo que vivimos todos los días. Es cuanto. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con esta charla. Gracias, Alexandra. Y la siguiente ronda, voy a hacer una diferencia entre esta y la que sigue. Les quedaba un poquito ambiguo en el guión original sobre la lectura, ¿sí? Me gustaría que cada uno de ustedes, primeramente, compartiera en esta ronda un fragmento de algún autor que les resulte importante en esta travesía de literatura del desierto. Entonces le voy a ceder el micrófono a Alfredo Castro Muñoz. Hola, sí, 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 justo estaba checando aquí. Mm. Mira, voy a leer este poema que se llama El Alacrán, que es un animal muy del desierto, ¿verdad? Del desierto de Durango. Y justo, pues voy a seguir con José Ángel Leiva, ¿no? Aquí tengo el libro a la mano, pensé que era buena idea aquí tenerlo cerca. El Alacrán, seco, voraz, punzón del cielo, pequeño minotauro atrapado en la orfandad, y el insaciable recuerdo de su madre. Emponzoñado de sí, el anacrónico animal que enseñorea su cuerpo de ámbar en la grieta y en la sombra apaga, esgrime y arremete, lancetea la luz, desafía a su mortal aburrimiento, más que rencores, hambre de uno mismo, lo que lleva a sospechar del otro. Es extraño el aire y el color del suelo, es irreal la forma y el veneno, el signo, la suerte de matar para seguir viviendo. El alacrán pide tributo más que amigos, un apetito ancestral cava en la especie. Si pudiera digerirse el mismo, demostraría que nadie es digno de confianza. Tenaz resentimiento lo devora, haber nacido sin fe, sin optimismo, correr siempre en la pena, más que envidia es dolor, el puro nervio de existir, deseando siempre dejar de ser la víctima, dejar de ser el miedo. El alacrán se advierte solo en laberintos de oscuras podredumbres. La vida es un círculo de fuego. Mira soberbio la sombra que dibuja, es la imagen arqueada del silencio, la danzura engañosa del cangrejo, es la piedad herida de la impotencia.
amargo aguijón de ternura, con las tenazas desafía el firmamento, no espera redención ni suerte, habrá de sobrevivir la condena. Será el ángel dragón, saldrá del laberinto en la memoria, no habrá culpa ni dolor de haber ganado el tiempo en cada trozo de amor materno. Es el poema. Muy bien. ¿Quién gusta continuar la lectura? Yo estoy buscándola apenas, Ok. así que Alexandra. denme chance. Sí, claro que sí. Yo les voy a leer un fragmento de Según Evaristo de Jesús Gardea. Y déjenme ampliar la letra porque no la veo. Evaristo enviudó 3 años después. Yo acompañé a mi padre al panteón. Tenía mucho sol la tarde, pero tibio, y era como una paloma mecida en el cielo por el viento. El viento se oía en las hojas secas de los árboles. Yo ya tenía casi el tamaño de mi padre. Parado detrás de él, por encima de su hombro, vi cómo la pena doblaba a Evaristo, recia y silenciosa, hacia la tierra. Evaristo se encontraba delante de nosotros como una desolación, como en el otro extremo del mundo. El viento que descendía de los árboles daba sobre él, en sus espaldas, y le arrancaba, como si lo estuviera deshojando, las envolturas de las 2 últimas noches, el olor a crisantemos y el de la cera y el de la vigilia ardiente. A medio camino entre Evaristo y nosotros, el viento hacía una cabriola, una vuelta completa de campana para desprenderse aquellas esencias y volcarlas en la tierra abierta. De ahí, de la oscura herida con el cuerpo de mujer, recogíamos mi padre y yo lo que el viento había dejado, y nos volvíamos a mirar a Evaristo con renovada compasión. Mi padre me dijo: Evaristo luce el mismo traje de la boda, y eso es malo, porque es como si le echara nudo a su dolor. Evaristo no quiso que nadie lo acompañara cuando abandonamos el panteón. Mi padre, sin embargo, insistió. Los amigos para estos trances son los amigos de veras. Evaristo me miró a mí, luego a mi padre y luego a su muerta, que no se había quedado allá, sino que se había venido siguiéndolo, imitando el rumor del viento en las hojas de los árboles. Es verdad lo que usted dice, Sanjurjo, aceptó. Mi padre se animó entonces, le puso una mano en el hombro. Vámonos, pues, le dijo. Andando las piernas pierden. No, Sanjurjo, se lo agradezco, pero debo regresar solo a la casa. Como usted mande, Evaristo. En la casa lo estaremos esperando cuando ya se sienta usted mejor. Adiós. Adiós, Sanjurjo. Eso dijo mi padre, pero Evaristo nunca volvió a pisar nuestra casa. Tampoco mi padre fue a buscarlo a la suya. Muy bien. Continuamos con Lorena, adelante. Sí, yo me voy a permitir leer 2 lecturas breves pero contundentes de, por supuesto, David Toscana, que también ha tomado el desierto como su escenografía y como gran protagonista de su obra, que además, por cierto, que felicidades, hoy cumple 64 años David. En El último lector, cuya premisa es una maravilla. En El último lector tenemos a alguien que hace una biblioteca justo en el centro del desierto de Icamole. O sea, ya con eso ya tenemos el centro de la historia. La página 53 de El último lector. La sequía alcanzó un punto intolerable. Prácticamente nada de lo vivo podía comerse, no las hierbas secas, no las víboras que apenas se dejaban atrapar, no las aves que pasaban burlonas, solo de paso, porque a qué ser estúpido se le ocurriría hacer ahí una madriguera, un nido, una casa, si no había nada de agua. Había llegado la hora de alimentarse con insectos o de partir. Si el agua no es fiel a estas tierras, dijo el padre Pascual, tampoco nosotros le debemos fidelidad. Más vale ser desarraigados que continuar sufriendo la miseria de la sed. No es posible que mientras en otros sitios la gente abre sus ventanas agradecida a la brisa, nosotros hemos de cerrarlas a la invasión del polvo. Algunos llegaron por el esfuerzo de sus piernas, otros simplemente nacieron aquí, pero ya nadie más habrá de morir en nuestro pueblo. Tomen sus cosas, solo lo que valga,
y marchémonos. No seremos el primer pueblo al que Dios le pide emigrar. Pronto estuvieron todos reunidos en la plaza y el padre Pascual dio la orden de comenzar el éxodo. Espera, le dijo a don Melchor, que conducía una vaca, el único animal del pueblo que quedaba vivo. No creo que la intención del Señor sea que tú conserves lo que le ha quitado a los demás. Déjala aquí, enciérrala dentro de tu casa y hazte sordo a sus mugidos. Don Melchor no estuvo de acuerdo, pero obedeció. Eso es de El último lector, donde vemos cómo huyen de la sequía. Ya es insoportable vivir ahí. Además, como ya lo mencioné, está situada en el pueblo de Icamole, un pueblo desértico, aquí cerca de Villa de García, será a unos 40 minutos de Monterrey. Y tiene otro libro también maravilloso, Santa María del Circo, otra novela que es precisamente un circo en el desierto. Mandrake recorrió los alrededores de Santa María del Circo. No encontró árboles frutales ni nada de lo que pudieran echar mano para no morirse de hambre, salvo los nogales, nopales y una línea de magueyes que marcaba, muy derecha, el límite de algo imprecisable. Él lo interpretó como la frontera del pueblo, no aceptó su papel de campesino y de inmediato se promovió a terrateniente, y con ese cargo mandó llamar a Valo. Si seguimos comiendo tunas, le explicó, y guisamos nopales con aceite de nuez, antes de 10 días nos va a crecer una tripa directo de la boca al hoyo sin pasar por el estómago. Valo volteó a un lado y a otro como si vigilara algo. De inmediato se volvió consciente de su actitud y adoptó una posición formal. A veces se traicionaba al comportarse como un cabo de guardia. En otras ocasiones se echaba sobre una banca sin otro deseo que poseer unas botas negras y un montón de soldados para darles órdenes. El resto del tiempo lo invertía junto a su cañón, dándole lustre y cuidando que nadie lo tocara. En el fondo, se dijo, tengo vocación de artillero. ¿Y qué sugieres? Preguntó. Debes ir a la carpa y robarte toda la fruta, la buena, la podrida, la mordida, la tirada. Necesito las semillas y necesitamos comer algo mientras crecen. Aquí, aquí detengo la lectura, si no me voy. Pero es eso de qué hacían para sobrevivir este circo en medio del desierto. Muchas gracias, Lorena. Gracias, te lo agradezco. Oscar, adelante. Bueno, pues yo quiero retomar el cuentito de Bolaño del que hablé al principio, porque creo que capta, además de la extrañeza a alguien que no es del desierto, otro aspecto del desierto que a mí me llama mucho la atención y es también la nostalgia y la tristeza. Un desierto que no es amarillo, sino gris. Y es un breve fragmento. Durante mucho rato conduje por la banda gris que unía Gómez Palacio con mi motel. Al llegar a este no me detuve. Miré a la directora. Sonreía. No le importaba que condujera un rato más. Al principio los dos observábamos la carretera en silencio. Cuando dejamos atrás el motel, ella se puso a hablar de su poesía, de su trabajo y de su poco comprensivo marido. Cuando se quedó sin palabras, encendió el radiocassette y puso una cinta de una cantante de rancheras. Tenía una voz triste que siempre iba un par de notas por delante de la orquesta. Soy su amiga, dijo la directora. No le entendí. ¿Qué? Dije. Soy íntima amiga de la cantante, dijo la directora. Ah, es de Durango, dijo. Ya has estado ahí, ¿no? Sí, estuve en Durango, dije. ¿Y qué tal los talleres de literatura? Peores que aquí, dije como cumplido, aunque ella no pareció considerarlo así. Es de Durango, pero vive en Ciudad Juárez, dijo. A veces, cuando va a su ciudad natal para ver a su madre, me telefonea y yo saco tiempo de donde sea y me voy a pasar unos días con ella en Durango. Qué bien, dije sin quitar los ojos de la carretera. Me alojó en su casa, me alojo en su casa, en la casa de su madre, dijo la directora.
Dormimos las dos en su habitación y nos pasamos horas hablando y escuchando sus discos. De vez en cuando cualquiera de las dos va a la cocina y prepara un cafecito. Yo suelo llegar con galletas La Regalada, que a ella le gustan más que cualquier otra clase de galletas, y tomamos café y comemos galletas. Nos conocemos desde que teníamos 15 años. Es mi mejor amiga. En el horizonte vi unos montes bajos entre los cuales se perdía la carretera. Por el este empezaba a aparecer la noche. ¿De qué color es el desierto de noche? Me había preguntado días atrás en el motel. Era una pregunta retórica y estúpida en la que cifraba mi futuro, o tal vez no mi futuro, sino mi capacidad para aguantar el dolor que sentía. Solo sé ese breve fragmento quería compartir. Muchas gracias, Oscar. Continuamos con... ay, ¿quién me queda? Armando. Bueno, Adelante. yo seré muy breve, pero tengo una anécdota a propósito de El Último Lector. A mí me tocó trabajar en García, en el municipio de García, que es donde está Icamole, y, y pasaba tiempo en Icamole, entonces decidí leer El Último Lector en Icamole. Entonces fue así como la experiencia de estar ahí, imaginarme las cosas reales, reales, ¿no? Y pues además es un librazo, ¿no? El bibliotecario este que no me acuerdo cómo se llama, Lorena, tú sabrás, te acordarás mejor que yo. Y luego trabajaba ahí como funcionario cultural y decidí emprender el libro más allá del libro. Es decir, fui a una comunidad desértica de García, cerca de Icamole, que se llama Rinconada, que es donde, bueno, también es muy famosa, casi está pegada con Coahuila. Y, y dije, voy a fundar vamos a hacer una biblioteca ahí. Y bueno, a mí me fue como en feria, ¿no? Porque resulta que lo que quería la gente era agua, ¿no? Y luego cuando fui me confundieron con el alcalde, creían que yo era el alcalde, entonces les prometí cosas, ahí andaba usurpando funciones. Fue muy divertido. Al final, no es cierto, al final fundamos la biblioteca pública en Rinconada, pero de ahí surgió de toda esta idea loca de hacer una biblioteca en el desierto. Entonces, por ahí lo tengo escrito como un cuento, porque además Rinconada aparece Blue Demon, porque es originario de ahí, de García y de Blue Demon, pero bueno, todo fue en torno al Último Lector de Toscana. Y yo quiero leerles algunos fragmentos muy breves de este libro que les dije de Edmond Javés, que se llama El libro de las preguntas, y donde hace sus metáforas. Se trata de como de unos monjes apócrifos eh, que, se exilian en el desierto y ahí van escribiendo y relacionando. Entonces de repente lo, lo mencionan en algunas ocasiones, siempre lo están mencionando, pero en algunas ocasiones como esta. Llevo dentro de mí los desiertos, la arena caliente del silencio, el mar en torno, el mar a lo lejos es, en mis hombros, el chal ribeteado de flecos que el temblor de la voz en la plegaria ondula. Dialogo con mí mismo, con el otro, reflexión. Pensar es andar tras una pregunta. No confundir idea con pensamiento. Danza con daga. Precisión del golpe asestado. Imprecisas respuestas de la víctima. Y en otro fragmento, el más allá de la vida se junta con el más allá de la muerte. Una misma agua, un mismo fuego, un mismo desierto. Me encanta este libro, se lo recomiendo a este autor, todo lo que tiene Edmond Javés, que es en torno a el desierto, al libro, a la escritura, al exilio, y luego ya te vas dando cuenta de que todos estos elementos son un todo, ¿no? Pero la base es el desierto. Y yo lo leí desde muy joven y se convirtió en uno de mis autores
de cabecera, además porque usa mucho este asunto de la brevedad y creo que en estos asuntos del desierto no puedes como que alargarte, no puedes, tienes que contemplarlo, pero no puedes estar ahí contemplándolo, ¿no? Tienes que hacer el reto de superar el desierto y me refiero a la sed, al calor, a todos a todos estos elementos o daños colaterales a los que llamé. Yo no, para entrar un poco en discusión, yo no pondría a la violencia como, como relacionado con el desierto, simplemente la situación geográfica del norte y el norte desértico, bueno, ha tocado que el narco por ahí y que estas narrativas, no las narrativas literarias, sino las narrativas reales de la información, lo pongan como un narco y es un norteño, ¿no? Bueno, Michoacán está el claro ejemplo de que no, aunque usen sombrero también, que ahora está como de moda. Entonces yo no relacionaría la violencia del narco con el desierto. Es una situación geográfica en coincidencia por el paso y las rutas de traslado, ¿no? Pero no, yo los daños colaterales lo veo más como el agua, la sed, la sequía y los retos que implica superar eso. Y podemos encontrar también que todos estos asuntos de la lluvia también tienen que ver con el desierto, ¿no? Es como el gran reto, la superación. Ujú. Muy bien, excelente. Pues con esta reflexión del escritor Armando, pues vamos a dar paso a otra ronda, pero en este caso ahora es de lectura de textos propios. ¿Sí? Que estén relacionados o no con el desierto, bueno, lo vamos a dejar a decisión de cada quien, pero bueno, de viva voz vamos a escuchar a Lorena. Adelante, Lorena. Ahora sí que no venía preparada para leer. Estaba tratando de acordarme si en algún momento he hablado del desierto y no lo recuerdo. Tengo un poema muy breve de una palmera. Me decanto por ese. Dice: tomé el hacha, desbrocé la palmera y al coraje se lo tragó la tierra. Muy bien, excelente. Gracias, Lorena. Continuamos con Alfredo Castro. Sí, muy bien. Voy a leer un par de poemas muy breves. Dice, de mi primer libro, que es este que se llama Estar de Paso, publicado por Iberia, que el otro día lo recordaste, ¿verdad, Nadia? Ahí Sí, así. Sí, en la no me acordaba presentación. cómo se Sí, llamaba, porque no, tiene un libro anterior y estaba sí, dándole sí, sí, vueltas al sí. hámster. Ándale. Sí, y Adelante. justo en ese libro hay algunas impresiones del desierto, voy a compartirlas. Creaste el desierto y luego el hombre la autopista. En aquel momento entendiste que no se puede llegar a ti sin llorar en el intento. Me pregunto si ese día habrás caminado o si imaginaste los kilómetros que yo estaba por sentir. De cualquier modo, no estás aquí y no lo entenderías. Sueñas que la lluvia se extingue hasta el momento indescifrable. Los relámpagos te muestran rostros en la sombra. Hombres olvidados por Dios aprenden a caminar sobre la estepa del silencio. Antes de que despiertes, solo la noche, una inmensa gota de sangre sobre las dunas y la plata. Un desierto con el trazo menos exacto de tus sueños. Y bueno, voy a cerrar con este, aprovechando que está aquí. Dice, quisieras que este momento fuera menos veloz, que las ráfagas de concreto detuvieran su ira. Quisieras dar pasos lentos en las ciudades que dejamos atrás, cambiar el asiento de la ventana y el sol que se mueve entre cristales. ¿Cuánto darías porque esta noche saliera del retrovisor?
se quedara guardada en las sábanas y las estrellas fueran más olvidables que remotas. El hábito del desierto nos aguarda en espejismos, pero tú sigues descifrando el lenguaje de los autos. El horizonte es una línea de rojos imposibles, y yo quisiera decirte que solo pasa que estamos lejos. Muy bien, Muchas gracias. continuamos con Oscar, adelante. Pues les voy a leer un cuentito, el primer cuento mío que vi publicado, se llama Las vías del tren, hace ya unos años. No sé cómo lo hacen, pero me encuentran. Me siento todas las tardes encima de una piedra junto a las vías del tren y ellos llegan, uno por uno, sin aviso. Hombres, mujeres, niños, todos son diferentes y sin embargo el motivo es siempre el mismo. Desaparecieron o mataron a alguien querido. El estado de ánimo que tienen al llegar no es uniforme. Algunos están enojados, otros pretenden indiferencia, otros son más sinceros y sus rostros con ojeras dan muestra de su realidad. Pero todos se inclinan. Yo les pongo los labios en la frente y ellos lloran. Me como su dolor. Y así ellos, libres momentáneamente del recuerdo y la incertidumbre, vuelven a vivir hasta que el sufrimiento regresa, como hace siempre, y les rompe por dentro. Entonces solo tienen que volver aquí. Mi habilidad consiste en transportar el sufrimiento. Nadie puede vivir con eso. Así que, por las noches, camino por el desierto y lloro sobre los huesos enterrados. Llevo conmigo mensajes, despedidas, secretos. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. La masacre dejó miles de víctimas, más de las que ninguna cifra puede registrar, víctimas de la crueldad, de la ineptitud y del olvido. Es el final de otra jornada y yo todavía sigo aquí, a las vías del tren. Me descubro demasiado afectado como para ponerme de pie y me quedo una hora llorando. Cuando me siento un poco mejor, lo suficiente para caminar, me levanto y avanzo siguiendo los rieles y entonces, sobre las piedrecillas de grava, encuentro una muñeca que no estaba ahí. Me perfora por dentro. Me pregunto si pronto tendré que ir al desierto, llevando en mí el dolor de una madre, a llorar sobre los huesos de una niña sin muñeca. Y es eso. Excelente, gracias, Oscar. Vamos a continuar con Armando. Ok, bueno, yo les voy a leer poemas, 3 poemas de mi más reciente libro, eh, que se escribió en la pandemia y el tema es ese. ¿Y cómo lo quiero enlazar? Bueno, estábamos abandonados, estábamos y salíamos y las calles y la ciudad era un desierto, ¿no? Entonces, en ese otro sentido del desierto, de la soledad, de sentirse abandonado, salieron estos textos que se acaban de publicar. El libro se llama El hermoso ruido de la motocicleta que nos trae la pizza. Y ahí les va. Tiempo de evolución instantánea. Es nada más salir y ver el mundo como un texto. Trabajar en hipótesis sobre lo no dicho. Traer conversaciones con desconocidos. Es nada más salir y ver al mundo como un texto. Entretenerse en lo breve. Hazte un tiempito. Algo tuyo que fue y me hace. Algo tuyo con la tranquilidad de antes me da tiempo de reaccionar. Suena raro, suena poético. Hazte un tiempito. Tiempo de ineludibles encuentros con uno mismo. De ímpetu e impaciencia y de realidad sin cortesías y unos poemitas que registren
las tensiones del drama y las apariencias y el hermoso ruido de una motocicleta que nos trae la pizza. Esos son algunos de los nuevos poemas. Muy bien, muchas gracias, Armando. Y continuamos con, ¿es así? Así es. ¿Y eso por qué o No qué? sé, así nos dijeron en un taller una vez, ¿no te acuerdas? Ok, bueno, ¿es aplaudir? Algo así. Ok, bueno, muy bien. Con- Aplaudimos. con- Oye, sí, así, quitaste. en Era lengua así. de señas. Es así. Así es en lengua de Entonces, señas. ¿por qué me estás diciendo que los... Así le hacen, creo que en los teatros dijeron, o sea, con chasquidos. A ver, Lorena, ¿tú le sabes a eso? No, Pues yo me Lorena acuerdo Alexis. precisamente con esto que decía Armando, que gracias Armando por esta poesía que me llevó a, sí, al ruido de la gente que venía y nos traía cosas cuando estábamos en la pandemia. Ajá. Casi que lo querías abrazar porque era alguien diferente, o al revés, de hazte para allá, Sí. hazte para allá porque quién sabe dónde vengas, ¿no? Yo pedía Ajá, las no me cosas, toques, te digo que no me yo toques. pedía las cosas y les abría la cajuela del carro y ahí la dejaban, o sea, yo no los tocaba, ahí le dejaba el dinero y ahí en la cajuela ahí me la dejas y yo no te quiero ver. Pero bueno, en la pandemia hacíamos esto, para Ok. aplaudir. Sí, creo que sí, me acuerdo más de ese más que de los Y deditos. del chasquido de los dedos, no, era más así. Sí, ok, ¿ya ves? Ay, Ay, ok, gracias Lorena. Continuamos con un texto de Alexandra. que, bueno, el mío se llama Dunas. Qué creativo. Y es un pseudopoema que dice: Pues, no. habito el desierto del tiempo. Arena líquida se cuela por mis poros. Se retuerce entre mis médulas, mis pulmones, la frialdad de mi pecho. La muerte se acerca, la arena alcanza mi cuello. Con pies de piedra se desliza, impasible por las dunas. Pesado es su cuerpo, pero no se hunde. Su ser translúcido proyecta sombra. No queda energía para salir del mar de arena. Sucumbo a la asfixia. El cielo se aleja. Perdida, recorto mis memorias. Cada hora es un momento. Un hacha sin filo corta mi cuello. Mi espíritu anclado no fenece. Recupero mis memorias tal como uno despierta de un vívido sueño. De mi garganta gotea la savia. En podredumbre se torna mi carne. Observo su sombra y sé que el momento ha llegado. Siento la pesadez de mis órganos. Lo hondo del cielo se graba en mis ojos. Mi piel se convierte en arena, mi cible me convierto en duna. Muy bien, excelente. Ese lo escribí para, sí, hagámosle. No, es así. Ese lo Hay que escribí aplaudir, para un, que se oiga. Ok. lo escribí para un taller con la maestra Marian Toussaint que trajo el instituto aquí a Torreón. Muy bien. Bueno, ya en la recta final de esta charla, pues me gustaría, bueno, a manera de despedida de cada quien, unas palabras finales, pero pues, ¿qué le depara al desierto, a la literatura del desierto hoy en día, cuando pues ahora ya no estamos tan lejos, ya no estamos en ese abandono que les decía al principio, ya no somos periferia, gracias a la tecnología, obviamente, y bueno, pues a todo este tránsito. Entonces me gustaría saber qué sigue, ¿no? En el desierto. Vamos a empezar con, en este caso, ahora al revés, Armando Alanís. Bueno, no sé, es que yo no quiero encasillar a a la literatura en temas, ¿no? Porque el desierto puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, el futuro puede ser el desierto, ¿no? Recordemos muchas películas apocalípticas donde el paisaje es el desierto, no sé, cualquiera, Mad Max, por ejemplo, ¿no? Este, eh, el asunto del agua tampoco nos aleja mucho del asunto del desierto tampoco. Entonces no quisiera yo encasillar a la literatura y a qué va a pasar con el tema del desierto, ¿no? Más bien, qué va a pasar con la literatura en sí en este tiempo de posverdades, ¿no? Y de que la verdad ya casi ya no cuenta, ¿no? Ya no es creíble la verdad, con todas estas narrativas que estamos viendo del mundo y con la inmediatez,
Pues el asunto más que todo será la resistencia de los que escribimos, ¿no? Porque vienen muchas cosas muy, muy horribles, ¿no? La inteligencia artificial, este asunto de la posverdad, eh, el desorden mental las secuelas que nos dejó la pandemia que se están viendo. Bueno, hace 3 años que se acabó la pandemia, o sea, no es, lo vemos, lo queremos ver lejano, pero no, o sea, entonces los, los daños colaterales se van a empezar a ver, ¿no? Entonces, yo creo que los que hacemos la reflexión y la literatura en cualquiera de los géneros, estamos como un, un poco obligados a hacer defensas, ¿no? A ponernos a la defensiva en el sentido de reconducir al mundo. O sea, suena así como que muy, este, muy de compromiso, pero yo creo que en este momento ya toda la literatura es una literatura que tiene que estar comprometido con algo serio, ¿sí? Porque te puedes comprometer con cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso yo lo veo porque siempre pensé en en el, en la obligación moral que tiene el artista y el creador. Entonces, por ahí me iría yo más que pensar qué va a pasar con algún tema en específico, ¿no? Excelente, muchas gracias. Adelante, vamos al revés. ¿Quién seguía al revés? Oscar. Oscar, sí. Adelante, Oscar. No te digo. Estaba en silencio. Sí. Yo lo dividiría en dos temas que me gustaría tocar. ¿Qué va a pasar con la literatura del desierto en general? No sabría decirlo de esa misma manera como tema, pero como mencionaste, Nadia, que ya las redes ya nos quitaron este elemento de lejanía, entonces me gustaría más bien formularlo con qué va a pasar con la literatura en el norte de México geográficamente ahora que ya no estamos tan separados de la capital. Yo creo, y hablando en un esquema de tiempo muy corto, comparándolo con lo que era la literatura del norte hace 10 años, donde se puede hablar de una literatura que la gente veía como un fenómeno de la capital. La literatura del norte es eso. Yo creo que ya como se ha eliminado esa distancia, lo que nos corresponde es desarrollar una literatura cada vez más individual, donde se vaya un poco desvaneciendo esta categoría grande de literatura del norte hacia autores individuales que manejen temas específicos que pasa que se ubican en ciudades del norte, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo toda mi literatura la desarrollo en Torreón, pero en alguna ocasión estando en un taller, creo que fue Julián Herbert, creo que fue él, no me acuerdo quién, que dijo, bueno, lo tuyo se parece a Juan García Ponce, pero en Torreón. Entonces, creo que es desarrollar este tipo de literaturas que no naturalmente no se asocian a ese tipo de temas en un ambiente tan agresivo como puede ser la temperatura o el clima del desierto. Hacia allá vamos a digamos, en un esquema de tiempo corto. Y después lo que decía Armando acerca de la inteligencia artificial, que es algo que también me preocupa ya un poco más a futuro, yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que las inteligencias artificiales puedan sacar libros medianamente bien escritos, digamos, en una cosa entretenida, como hay ya ahora cientos de miles de personas que pueden escribir una novela que la gente la imprime y la lee a nivel de entretenimiento, ¿no? Pero esos escritores, pues son eso, son como manufacturan historias, pero no trascienden. Y yo creo que la verdadera labor del escritor es conectar de una manera humana o casi espiritual con el lector. Hay algo de mágico que sucede que va más allá del escribir una historia desarrollada en 120 páginas o lo que sea, con un nudo, un principio y desenlace. Hay un elemento mágico que tiene que ver con un espíritu humano conectando con otro espíritu que si lo logra hacer la inteligencia artificial, pues ya estamos completamente perdidos, ¿no? Ese, esa es mi reflexión en torno a la IA. Muy bien, gracias, Oscar. Continuamos con Lorena.
Sí, yo coincido con Armando y también con Oscar. Y me llama la atención que nos llame la atención este asunto de la inteligencia artificial a todos, pero creo que es lo que está por ahí, ¿no? Estos anuncios que llegan sin parar de escribe tu libro, tu bestseller además, en 3 días, ¿no? Esta inmediatez, pero pues yo quiero ser romántica, quiero ser utópica, quiero ser escritora y decir que tenemos muchísimo trabajo, que precisamente es labor del escritor, labor del artista, retratar su sociedad, su contemporaneidad, su contexto, para decir cómo es y para decir qué fue lo que le extrajo a este contexto que lo rodeaba. Creo que el reto va a ser la autenticidad, entonces, frente a tantas fórmulas ya dadas, a ver, protagonista, nudo, personaje, conflicto, resuélvelo y se acabó. Que eso es una fórmula, lo que están haciendo bajo la inteligencia artificial. Creo que está el reto de la autenticidad, del volver a nosotros mismos y escribir es un acto de valentía, atrevernos a sacar esos sentimientos que nadie más puede tener y esos sentimientos sí los va a influenciar el desierto, pero los influenciaría también el polo ártico, los influenciaría el Mediterráneo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Y qué vas a hacer para volverlo literatura? ¿Cómo te vas a compartir? ¿Cómo te vas a dibujar a través de las palabras? ¿Cuál es el retrato de ti que le quieres dejar a las nuevas generaciones, a ti mismo y a la trascendencia? La autenticidad, la veracidad y después ya volar y ficcionar. Excelente, Lorena, excelente reflexión. Continuamos con Alfredo Castro. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, pues justo pues recuperando lo que decía Armando y lo que decía Oscar, sobre todo, sí veo que hay bueno, primero, perdón, parto desde lo que decía Armando, sí me parece que es difícil prevenir o descifrar cuál va a ser el futuro, digamos, de la poesía en el desierto. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo decía al principio es que hay un grado eh, de incertidumbre cuando hablamos del desierto. Yo pienso que de los mayores valores que tenemos en la poesía que se escribe desde el desierto es la capacidad que tienen estos autores y autoras de divagar, de desplazarse por lo impensable. Entonces, me gusta pensar que no hay un rumbo fijo, que no hay un rumbo predecible en cuanto a la materia desértica de la literatura. Sin embargo, sí, ahora sí, retomando un poco lo que decía Oscar, sí creo que vamos a poner al desierto con nuestras inquietudes actuales, ¿no? O sea, con nuestros problemas emocionales, con nuestros problemas sociales, ahí va a estar también nuestra postura o nuestro semblante frente al desierto. Hace rato Armando mencionó, me parece, a Jorge Humberto Chávez con su libro pues, tan citado del Río Bravo. Y también decía Armando justamente que no podemos a lo mejor relacionar a la violencia en el país como una consecuencia del desierto, por supuesto que no, pero llama la atención cómo Jorge Humberto Chávez, en una sección de ese libro, de los poemas desde la autopista, hay mucha mención al desierto, hay cierta estética que se recarga ahí, y me parece que eso es lo que yo podría prevenir del futuro. O sea, va a haber una poesía del desierto que se desplaza a través de nuestras emociones, que se desplaza a través de nuestras problemáticas y discusiones actuales. Esa sería mi aportación, Nadia. Perdón, que entraron aquí a la oficina y tuve que apagar el micrófono. Listo. Muy bien, gracias, Alfredo, De nada, gracias a ustedes. por tu participación. Y Alexandra. Hablábamos de qué sigue, ¿verdad? ¿Qué viene en el futuro? Pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que el desierto, como comentaba Armando, podría convertirse en nuestro todo, incluso para las personas que no están familiarizadas con él, ya si hablamos de cambio climático y todas esas cuestiones. Pero en sí, si me voy a un sentido más simbólico, yo creo que el desierto siempre va
a existir dentro de nosotros. Yo creo que siempre hay algo de soledad en nosotros, siempre hay algo de, pues de aislamiento. Creo que es algo que nunca se va a acabar independientemente de si el tema del desierto se agota, de si nos rodeamos de nieve en algún momento. Siempre va a existir esta parte simbólica y la etimología que nos comentaba Nadia del desierto, del abandono, de la soledad, de la sequedad, no propiamente de un clima o de un ambiente, sino también del alma humana, que al final pues siempre las cuestiones existenciales nos llevan a sentirse vacío, a sentirse aislado y a sentirse solo, y es algo que es inherente al ser humano, y yo creo que es algo que nunca va a terminar. Siempre va a haber un poco de desierto en cada uno de nosotros. Les cuento. Fíjate que me hiciste pensar en propiamente un comentario que nos dejó también el escritor Enrique Dimas. Abría espacio para los comentarios y bueno, en Facebook nos deja el siguiente comentario. También, aparte de los que adoptan el desierto, están los que se van de allí físicamente, pero lo mantienen dentro de su cosmovisión, dentro de su escritura. Y creo que tiene mucha razón Enrique Dimas, ¿sí? Con este comentario que nos deja. Agradecemos a quienes han estado al pendiente de esta transmisión, a Abril, que nos manda saludos, y Enrique Dimas, que acabo de leer el comentario que nos dejó, y a Susana Caldera, que hace un momentito, pues ahí nos puso un corazón muy bonito, pero sabemos que ese corazón está dirigido a una persona. Entonces, bueno, pues muchas gracias, ya te tenías que asomar. Pues muchas gracias, Susana, por vernos, y la ventaja de esto, pues es que más adelante pues pueden ver la transmisión completa. Si no alcanzaron a llegar, estará en nuestras redes, en la red social, digo, en la página del instituto, estará ahí. Y pues recordarles que esta charla pues tuvo motivo dentro del Festival del Mitote Lagunero, que bueno, pues es una serie de actividades, no recuerdo si son 54, 58 actividades a lo largo y ancho de la ciudad, con la idea pues de abrir espacios de diálogo y de creación. Gracias también pues a nuestros invitados, Armando Alanís Pulido, a Oscar Bonilla, a Alfredo Castro, a Lorena San Millán por estar aquí, y a Alexandra Moreno, que se acaba de asomar, se me había olvidado agradecerte. Sí, y por supuesto gracias a todos y que nos acompañaron en esta transmisión. Nos quedamos con la certeza de que el desierto no es vacío, ¿sí? Creo que es una de las cosas que podemos concluir aquí. Es un territorio lleno de voces, de símbolos y de vida. Lorena lo decía al inicio de su participación, ¿no? Aún en el desierto hay bugambilias, flores pues muy hermosas, ¿no? También, etcétera, ¿no? Tenemos una gran variedad pues es de estas manifestaciones de la vida, donde la literatura sigue siendo una forma de habitar el mundo. Soy Nadia Contreras y ha sido un placer moderar esta conversación. Hasta la próxima, y que el eco del desierto siga resonando en la palabra. Muchas gracias, un abrazo fraterno para cada uno de los panelistas y para ustedes que nos vieron desde sus dispositivos móviles. Vale, abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, saludos a todos. Adiós, bye. Gracias. Gracias a todos, un placer. Hasta pronto. Bye. Hasta luego. Gracias, Armando. Un abrazo fuerte. Hasta Gracias. luego. Oscar. Hasta Bye. pronto.